Un millonario vio cómo 30 de los mejores ingenieros fracasaban en reparar un motor de 2,4 mil millones, hasta que una pequeña niña huérfana dio un paso al frente, dijo solo unas palabras, y dejó a todos helados. Lo que reveló cambió sus vidas para siempre. Y antes de recorrer este viaje emocional de soledad y dolor, dinos dónde estás, y suscríbete para más historias poderosas. La explosión sacudió toda la planta de Ferrari a las 6:47 en Candice, enviando una columna de humo negro desde la bahía de pruebas de motores, mientras Alexander Thornfield, de 32 años y con un patrimonio de 2,4 mil millones de dólares, se quedaba paralizado entre las alarmas que resonaban por el impoluto suelo de su fábrica. El revolucionario motor B12 híbrido, el futuro de su empresa, su legado, acababa de autodestruirse por 30ª vez, y como informó el Dr. Martínez, jefe de ingeniería, la cámara de combustión está completamente destruida. Son otros 2 millones en daños. Mientras Alexander, con las manos temblorosas, veía el desastre tras 30 intentos, 6 meses sin dormir, una caída del 40% en la acción y un consejo que exigía respuestas que no tenía. Preguntándose cómo era posible que graduados de MIT, Stanford y Cambridge estuvieran atascados con un solo diseño destinado a revolucionar la fabricación automotriz, con potencias sin precedentes y estándares ambientales, pero que siempre terminaba igual. Fallo catastrófico, exactamente a 846 de eso. Mientras los operarios corrían a contener los daños, Alexander notó algo extraño. Una figura pequeña junto a la ventana para visitantes observaba el caos con inusual intensidad. Una niña de no más de 10 años con un vestido azul descolorido. Y al pedir seguridad supo por el oficial Bennett que era Emma, de un orfanato de St. Catharines, que a veces traía niños de visita educativa, ofreciendo escoltarla de vuelta. «Es un buen lío, ¿verdad?», dijo suavemente Alexander al acercarse a la ventana, y Emma, al volverse, lo sorprendió con la inteligencia que ardía en sus ojos juveniles cuando, con voz clara y segura, le dijo: «Señor Thornfield, sus ingenieros cometen un error fundamental en los cálculos». Al preguntarle qué había dicho, ella explicó que con 847 de Kuckel-Dilse, el coeficiente de dilatación del aluminio hace que la aleación se expanda más allá de la tolerancia, y que necesitaban un compuesto de titanio y acero con recubrimiento cerámico. El piso de fábrica quedó en silencio cuando el doctor Martínez y su equipo se acercaron detrás de Alexander. Y, tras decir condescendiente: «Señorita, esto es ingeniería muy avanzada. Quizá debería volver a sus libros para colorear». Emma replicó con determinación que no tenía libros para colorear, sino los manuales avanzados de ingeniería mecánica del MIT descargados de la biblioteca, añadiendo que el diseño de la cámara de combustión creaba bolsas de presión y que la inyección de combustible llevaba 30 milisegundos de retraso, causa de la combustión incompleta y la fuga térmica. Alexander se quedó boquiabierto porque esos eran exactamente los problemas que los habían atormentado durante meses, sin que 30 doctores en ingeniería los resolvieran. Y mientras el especialista en termodinámica, Dr. Chen, susurraba: «Esto es imposible. ¿Cómo podría una niña?», Emma lo interrumpió diciendo que veía lo que ellos no. Pensaban dentro de la caja del diseño automotriz tradicional, cuando aquel motor, al no ser tradicional, requería soluciones revolucionarias y no convencionales. Alexander se agachó a la altura de sus ojos y, con el corazón acelerado, le preguntó dónde había aprendido todo eso. A lo que Emma respondió que en el sótano de St. Catharines había computadoras viejas, y pasaba las noches leyendo todo lo que encontraba sobre ingeniería, física y matemáticas, que los demás niños la creían rara, pero que los números y las máquinas tenían sentido para ella. Las personas, no tanto. Y que sabía exactamente cómo arreglar el motor, aunque quería algo a cambio. Alexander sintió acelerarse el pulso y le preguntó qué quería. La voz de Emma se volvió suave, vulnerable por primera vez.
Quiero una familia. Quiero que alguien me adopte. Estoy cansada de no ser deseada, señor Thornfield. Estoy cansada de tener ideas brillantes, de las que a nadie le importa porque solo soy una niña huérfana. Aquellas palabras golpearon a Alexander como un puñetazo. Miró a esa niña extraordinaria, huérfana, brillante, desesperada por amor, y vio algo de sí mismo, pues había construido su imperio desde la nada, impulsado por la misma hambre de aceptación. Emma, dijo con cuidado, si de verdad puedes arreglar este motor, si puedes resolver lo que 30 ingenieros no pudieron. Se detuvo sin creer lo que estaba ofreciendo. Haré más que adoptarte. Te nombraré directora ejecutiva de Thornfield Industries. Un murmullo de asombro recorrió el piso de la fábrica. El doctor Martínez dio un paso al frente. Señor, no puede hablar en serio. Es una niña. Pero Alexander miraba fijamente a los ojos de Emma, viendo una mente que operaba en un nivel completamente distinto. Lo digo muy en serio. Emma, ¿aceptas el desafío? Emma sonrió por primera vez desde que él la observaba, y aquella sonrisa transformó su rostro. Señor Thornfield, deme acceso a su laboratorio de diseño durante 48 horas. Le enseñaré de qué es capaz esta niña. 2 días después, Alexander estaba fuera del laboratorio a las 5 p.m, con el café enfriándose entre sus manos temblorosas. Dentro, una niña de 10 años estaba a punto de salvar su empresa, o de demostrar que la desesperación lo había vuelto completamente loco. Las grabaciones de seguridad mostraban que Emma apenas había dormido. Trabajó ambas noches, rodeada de planos, cálculos y envoltorios de sándwich que el personal de cocina le dejaba en silencio. De vez en cuando se detenía a contemplar ecuaciones complejas escritas en varias pizarras, mientras su joven mente procesaba conceptos que desafiaban a ingenieros veteranos. El doctor Martínez se acercó con gesto adusto. Señor, he estado pensando. Si nos equivocamos con la niña, si todo es una elaborada farsa, seremos el hazmerreír de la industria automotriz. Mi reputación, la suya. Alexander se volvió con brusquedad. Robert, 30 ingenieros con reputaciones impecables han fallado. Quizás sea hora de dejar el ego a un lado y ver qué pueden lograr unos ojos frescos. Tiene 10 años, Alexander. 10. Esto no es un cuento de hadas. Alexander iba a responder cuando la puerta del laboratorio se abrió. Emma salió con el vestido descolorido arrugado por 2 días de trabajo, el pelo revuelto, pero los ojos brillando de logro. Está listo, anunció simplemente. El doctor Martínez bufó. Listo, niña. ¿Entiendes la complejidad de lo que dices haber resuelto? Emma pasó de largo hasta Alexander con una tableta donde se veían las especificaciones de su rediseño del motor. Señor Thornfield, ¿prefiere que le explique las modificaciones o pasamos directamente a las pruebas? Alexander estudió la pantalla. Su formación de ingeniero le permitió captar algunas de las ideas revolucionarias. El diseño era elegante, innovador, completamente distinto a todo lo que había visto. Emma, este sistema de inyección. ¿Cómo calculaste estos intervalos de tiempo? Creé un nuevo algoritmo. Respondió con naturalidad. Los enfoques tradicionales asumen distribución lineal de combustible, pero en un sistema híbrido con estas potencias se necesitan curvas exponenciales con protocolos de ajuste dinámico. El Dorchen, hasta entonces callado, se inclinó sobre el hombro de Alexander para mirar la tableta. Se puso pálido. Estos cálculos están por encima del nivel postdoctoral. ¿Dónde aprendió esto? Emma se encogió de hombros. No lo aprendí, lo descubrí. Cuando te sientas en el sótano de un orfanato a medianoche con nada más que una computadora y hambre de demostrar tu valía, desarrollas patrones de pensamiento poco convencionales. Alexander sintió el pecho encogerse de emoción. Aquella niña brillante había languidecido en un orfanato, con una mente extraordinaria ignorada por el mundo. Probémoslo,
decidió. «Emma, ¿quieres supervisar la instalación?» «En realidad», dijo ella, sorprendiendo a todos, «prefiero que su equipo habitual haga la instalación. Quiero que vean que mi diseño funciona dentro de sus protocolos existentes. Tienen que confiar en la solución, no solo presenciarla». El doctor Martínez quedó desconcertado por su sentido diplomático. Soso es, de hecho, bastante considerado. Durante las siguientes 4 horas, el equipo instaló con cuidado las modificaciones de Emma, mientras Alexander notaba cómo ella observaba en silencio, ofreciendo sugerencias solo cuando se lo pedían, nunca condescendiente a pesar de saber claramente más que todos en la sala. «Es extraordinaria», susurró el doctor Chen a ti, Alexander. «No solo intelectualmente, también en lo emocional. Entiende a las personas, aunque diga que no». Por fin llegó el momento. El motor rediseñado esperaba en la cámara de pruebas, reluciendo bajo las duras luces fluorescentes, y Emma se colocó junto a Alexander, con su pequeña mano sorprendentemente firme mientras se preparaba para activar el sistema. «Señor Thornfield», dijo en voz baja, «antes de empezar quiero que sepa algo, gane o pierda. Estos 2 últimos días trabajando en un reto de ingeniería real han sido los más felices de mi vida. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo haría». Alexander se arrodilló a su lado y posó la mano sobre su hombro. «Emma, pase lo que pase ahora, ya me has mostrado algo extraordinario. Me has recordado por qué me enamoré de la ingeniería». Emma sonrió y presionó el botón de encendido. El motor rugió con un sonido que ninguno había oído jamás, suave, potente, perfectamente controlado, mientras las lecturas de temperatura subían con constancia. 700 de Gibu, 800. 847. 850, 900. Y el sistema híbrido seguía funcionando sin fallas, entregando una potencia sin precedentes, con total estabilidad. El doctor Martínez miró incrédulo las mediciones. «Es imposible. ¿Cómo mantiene la integridad estructural a esas temperaturas?» «Porque ya no luchamos contra el calor», dijo Emma satisfecha. «Lo canalizamos. El recubrimiento cerámico que especifiqué no solo resiste la dilatación térmica, también convierte el exceso de calor en energía adicional mediante generación termoeléctrica». La sala estalló en vítores cuando el motor completó su ciclo de potencia sin una sola anomalía. Y Alexander sintió las lágrimas correrle por el rostro al comprender que aquella huérfana de 10 años acababa de salvar su empresa, su legado, y quizá de revolucionar para siempre la ingeniería automotriz. Pero al ver la sonrisa tranquila de Emma, supo que había ocurrido algo aún más importante. Había encontrado a alguien que lo necesitaba tanto como él a ella. «Emma», dijo con la voz cargada de emoción, «¿te gustaría venir a casa conmigo esta noche? Tenemos mucho que hablar sobre tu nuevo cargo de directora ejecutiva». La compostura de Emma por fin cedió y se lanzó a su cuello, sollozando de alegría y alivio. 6 meses después, Alexander estaba en su despacho de casa mirando por el ventanal a Emma jugar con Duchess, la Golden Retriever que había adoptado para ella 3 semanas después de llevarla a casa. Y la transformación en sus vidas había sido extraordinaria, aunque no exenta de retos que los ponían a prueba a diario. «¿Papá?», llamó Emma desde el jardín, palabra que aún le calentaba el corazón. «Duchess volvió a enterrar mi calculadora. Creo que está celosa de las matemáticas». Alexander rió, recordando su pánico inicial cuando Emma lo llamó papá por primera vez, y el miedo a fallarle o a no saber criar a una niña cuya inteligencia superaba la suya en tantas áreas. El timbre interrumpió sus pensamientos. Sarah Mitchell, la trabajadora social asignada a su caso, llegó para su evaluación mensual. Visitas que aún ponían nervioso a Alexander, aunque legalmente Emma era su hija desde hacía 3 meses. «Buenos días, Alexander. ¿Cómo van las cosas?», preguntó Sarah, acomodándose en su silla habitual con eficacia ensayada, y él respondió con honestidad que desafiantes pero maravillosas. Emma,
Había empezado la semana anterior en el programa de matemáticas avanzadas de Columbia. Tomaba cursos de nivel posgrado 3 días por semana, mientras seguía atendiendo sus responsabilidades como directora ejecutiva. Sara alzó una ceja. ¿Y cómo gestiona esa carga de trabajo? Sigue teniendo solo 11 años. Pero antes de que Alexander pudiera contestar, Emma irrumpió por la puerta con Duchess a su lado. Señora Mitchell, llega justo a tiempo. Quería enseñarle el nuevo proyecto de energía sostenible que estoy desarrollando para la empresa. Emma, intervino con suavidad Alexander. Quizá la señora Mitchell prefiera oír primero sobre tu adaptación social. Y Emma se detuvo, con el entusiasmo atenuado porque siempre era la parte difícil. Convencer a los adultos de que, a pesar de sus dones intelectuales, aún estaba aprendiendo a ser una niña normal. Explicó con cuidado que había hecho 2 amigos en Columbia, Jessica y Michael, ambos doctorandos que no la trataban como una curiosidad, y con quienes estudiaba todos los jueves. ¿Y qué hay de los niños de tu edad?, inquirió Sara. Los hombros de Emma se tensaron, una reacción que Alexander ya sabía reconocer. Y contó que los niños del vecindario la invitaron a un cumpleaños el mes pasado. ¿Qué fue? Pero... Miró a Alexander con duda, y él la animó a contarlo. Emma suspiró y dijo que corrigió el robot del cumpleañero porque no funcionaba de forma eficiente, y le mostró cómo mejorar las relaciones de engranajes. Los demás niños se callaron y comenzaron a susurrar, y entonces comprendió que había hecho algo socialmente incorrecto, aunque no entendía qué. Sara asintió pensativa. Emma, ¿te sientes aislada de tus pares de la misma edad? A veces, admitió Emma. Pero papá me ha ayudado a entender que ser diferente no es malo. Solo significa que tengo que esforzarme más para conectar con la gente. Me ha estado enseñando inteligencia emocional, que por lo visto es mucho más compleja que la termodinámica. Alexander sintió hincharse el orgullo en el pecho. Los últimos meses habían sido un aprendizaje constante para ambos, y había contratado a la doctora Patricia Reeves, psicóloga infantil especializada en niños superdotados, para ayudarlos a navegar las necesidades únicas de Emma. La transición en la empresa ha sido notable, dijo Alexander a Sara. Al principio el consejo era escéptico, pero las innovaciones de Emma han aumentado nuestro valor de mercado en un 40%. Tiene una comprensión intuitiva tanto de la ingeniería como de la estrategia empresarial que asombra a todos. Les gusta un estilo de liderazgo colaborativo, añadió Emma con seriedad. Yo presento ideas y dejo que los ejecutivos adultos gestionen el personal y las relaciones con clientes. Estoy aprendiendo que ser inteligente no te hace automáticamente sabio. Eso es muy maduro de tu parte, sonrió Sara. Emma, ¿eres feliz aquí? Emma miró a Alexander con un amor tan puro que él sintió cerrársele la garganta. Señora Mitchell, los primeros 10 años de mi vida sentí que hablaba un idioma que nadie entendía. Ahora tengo a alguien que no solo entiende mi idioma, sino que me enseña otros nuevos cada día. Papá me muestra que la inteligencia sin bondad es solo computación. Y tú me has enseñado, agregó Alexander, que el éxito sin alguien con quien compartirlo es solo acumulación. Emma vuelve cada día una aventura. Sara pasó otra hora observando su interacción, anotando lo natural que les resultaba haber desarrollado rutinas que acomodaban las necesidades únicas de Emma, manteniendo una dinámica familiar amorosa, y al irse aparte le dijo a Alexander, «Nunca he visto una colocación más exitosa. Emma no solo está estimulada intelectualmente, también está nutrida emocionalmente, y tú, Alexander, has encontrado un propósito más allá del éxito empresarial». Cuando Sara se marchó, Alexander halló a Emma en su estudio trabajando en lo que parecían ecuaciones de física cuántica. «Papá», dijo sin levantar la vista, «he estado pensando en expandir nuestra tecnología de motores a aplicaciones aeroespaciales. La NASA ha tenido dificultades con la eficiencia de propulsión para las misiones a Marte». Alexander se sentó a su lado maravillado por lo natural que cambiaba entre ser una brillante directora general y su hija en busca de aprobación. «Emma, eso es fascinante, pero primero cuéntame tu día. ¿Cómo te fue en literatura?».
Estamos leyendo. Matar a un ruiseñor, se iluminó Emma. Por fin entiendo por qué me hiciste tomar humanidades junto a matemáticas. Atticus Finch demuestra que el valor moral es tan importante como la capacidad intelectual. Alexander sonrió al recordar su decisión de asegurarle una formación integral. ¿Y qué aprendiste de eso? Que ser la persona más inteligente de la sala no significa nada si no usas esa inteligencia para ayudar a los demás. Igual que tú me ayudaste cuando nadie más lo haría. Alexander abrazó a su hija sabiendo que 6 meses antes ninguno habría imaginado lo perfectamente que completarían la vida del otro. Pero cuando Emma volvió a sus ecuaciones, Alexander notó algo inquietante en sus últimos cálculos, algo que pondría a prueba todo lo que habían construido. Y la crisis comenzó un martes por la mañana, cuando recibió una llamada que le heló la sangre. El doctor Harrison Webb, director de investigación de propulsión de la NASA, solicitaba una reunión inmediata sobre las propuestas aeroespaciales de Emma. Señor Thornfield, dijo Webb con inusual urgencia, debemos hablar de las comunicaciones recientes de su hija con nuestro departamento. Hay implicaciones preocupantes que debemos tratar en privado. Y Alexander encontró a Emma en el laboratorio de la empresa rodeada de pantallas holográficas, con sus últimos diseños de propulsión para Marte. Con 11 años, había creado marcos teóricos que superaban las capacidades actuales de la NASA. Emma, tenemos que hablar de tu correspondencia con la NASA, dijo Alexander, y Emma alzó la vista con los ojos verdes mostrando de inmediato preocupación. ¿Hice algo mal? Pensé que compartir avances tecnológicos era práctica científica colaborativa. Cariño, el doctor Webb viene esta tarde. Parece preocupado por algo en tus propuestas. Y el rostro de Emma palideció. Papá, puede que haya cometido un grave error de juicio. ¿Qué clase de error? Sintió Alexander caérsele el estómago mientras Emma abría un esquema complejo en la pantalla principal. Mi sistema de propulsión no solo mejora la eficiencia un 30%, desafía de manera fundamental las restricciones de Einstein sobre el viaje más rápido que la luz. Puede que, sin querer, haya diseñado una tecnología que revolucionaría la exploración espacial de formas que el gobierno considera peligrosas. Alexander contempló las ecuaciones que llenaban las pantallas a su alrededor. Emma, ¿estás diciendo que has descubierto algo más allá de la física actual? No lo descubrí, lo desarrollé. Encontré una laguna teórica en la mecánica de campos cuánticos que permite una manipulación controlada del espacio-tiempo. Pero papá, si esta tecnología cayera en malas manos, podrían convertirla en arma de formas que harían que las bombas nucleares parecieran primitivas. El peso de la situación cayó sobre Alexander. Su brillante hija no solo había resuelto un problema de ingeniería, sino que posiblemente había creado una tecnología capaz de cambiar para siempre la civilización humana. Esa tarde llegó el doctor Webb con 2 funcionarios del gobierno, a los que Alexander no reconoció, y Emma los recibió en la sala de conferencias con un aplomo que a la vez impresionó y preocupó a su padre. «Doctor Webb», dijo formalmente, «supongo que está aquí por las implicaciones teóricas de mis diseños de propulsión». Señorita Thornfield, respondió con cautela, ha creado algo que nuestros mejores físicos teóricos dicen que debería ser imposible. ¿Cómo una niña de 11 años desarrolló tecnología que supera nuestra comprensión actual de la física? Emma miró a ti, Alexander, antes de responder. Porque no pienso como sus físicos. Abordo los problemas sin límites preconcebidos sobre lo posible. A veces estar demasiado educado crea barreras mentales que impiden el pensamiento disruptivo. Uno de los funcionarios se inclinó. Señorita Thornfield, ¿entiende las consecuencias potenciales de esta tecnología? Completamente, replicó Emma. Por eso solo he compartido el marco teórico y no los protocolos de implementación práctica. Soy inteligente, no imprudente. Alexander sintió mezclarse orgullo y miedo. Su hija manejaba la crisis con una madurez notable, pero él podía ver el peso de la responsabilidad aplastando a alguien que debería preocuparse por los deberes, no por la seguridad nacional. Emma,
dijo suavemente el doctor Webb. Debemos hablar de contener esta información. La tecnología que has desarrollado podría cambiarlo todo. O destruirlo todo. Y Emma añadió en voz baja. He ejecutado modelos de probabilidad sobre el impacto social. Los factores de riesgo son significativos. La reunión se prolongó 3 horas, con Emma demostrando una comprensión de las implicaciones geopolíticas que dejó atónitos a los adultos, y finalmente acordaron que Emma continuaría su investigación bajo supervisión gubernamental, con sus innovaciones clasificadas al máximo nivel. Tras marcharse los funcionarios, Alexander encontró a Emma sentada en su habitación, mirando por la ventana con lágrimas corriéndole por el rostro. «Emma, ¿qué ocurre?» Quería ayudar a la gente a explorar las estrellas. En cambio, he creado algo que asusta a todos, incluyéndome a mí. ¿Y si mi inteligencia termina haciendo daño en lugar de ayudar? Alexander se sentó a su lado y la atrajo hacia sus brazos. Emma, con gran poder viene una gran responsabilidad. Estás aprendiendo esa lección antes que la mayoría, y la estás manejando con una sabiduría increíble. ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si soy demasiado joven para decisiones que afectan al mundo entero? Entonces las tomaremos juntos, aseguró Alexander. Ya no estás sola, Emma. Ahora tienes una familia y afrontamos todo en equipo. Emma lo miró con ojos vulnerables. Prométeme algo, papá. Prométeme que si alguna vez me concentro demasiado en ser lista, me recordarás ser amable. La inteligencia sin compasión es solo computación peligrosa. Alexander besó su cabeza, maravillado por la sabiduría de aquella niña extraordinaria. Lo prometo, cariño. Y prométeme tú también algo. Nunca dejes que nadie te haga sentir culpable por ser brillante. El mundo necesita mentes como la tuya, incluso cuando da miedo. Mientras contemplaban juntos la puesta de sol, Alexander comprendió que sus vidas habían dado otro giro dramático. Los dones de Emma los llevaban a territorio inexplorado que pondría a prueba no solo su vínculo familiar, sino su comprensión de la responsabilidad y el poder. Pero al abrazar a su hija, supo que afrontarían lo que viniera, un desafío a la vez. La carta anónima llegó un jueves por la mañana a la oficina personal de Alexander en un sobre blanco sin remitente. Y dentro, con una caligrafía pulcra, había palabras que le hicieron tambalear el mundo. Señor Thornfield. Su hija adoptiva. Emma. No es quien usted cree. Encuéntreme en Riverside Park, Bancock, mañana al mediodía si quiere conocer la verdad sobre su pasado. Alguien que sabe lo que realmente ocurrió en St. Catharines. Alexander se quedó mirando la carta con las manos temblorosas. Durante 8 meses, Emma había sido su hija, su milagro, su mayor orgullo. Pero ahora empezaron a aflorar preguntas inquietantes. ¿Cómo había adquirido una huérfana de 10 años, conocimientos tan avanzados, y por qué ninguna familia adoptiva anterior mostró interés en una niña tan claramente superdotada? Esa tarde, Alexander vio a Emma explicar mecánica cuántica a Duchess usando golosinas para demostrar el comportamiento de las partículas. Se la veía tan inocente, tan genuinamente feliz, que él se sorprendió pensando si habría secretos oscuros escondidos tras esos brillantes ojos verdes. Y cuando Emma notó su mirada y preguntó si algo le preocupaba, Alexander forzó una sonrisa y dijo que solo se preguntaba cómo había tenido tanta suerte de tener una hija tan increíble. A lo que Emma le sonrió radiante, y él sintió la culpa aplastarle el pecho por haber dudado de quién le había traído tanta alegría. Al día siguiente, Alexander llegó a Riverside Park con 15 minutos de antelación y el estómago revuelto por la ansiedad. Y justo al mediodía se acercó al banco 7 una mujer mayor, bien vestida y de ojos amables pero sombríos. «Señor Thornfield, soy Margaret Chen, exdirectora del orfanato de St. Catharines». Y cuando Alexander contuvo el aliento y preguntó si había sido ella quien envió la carta, Margaret se sentó a su lado con las manos cuidadosamente entrelazadas y explicó que había renunciado 6 meses antes, por lo que supo sobre la situación de Emma, y que llevaba ese tiempo debatiéndose sobre si contactarlo.
A la pregunta de Alexander sobre qué quería decir con su situación, Margaret suspiró hondo y reveló que Emma no era una huérfana cualquiera en St. Catharines, sino que llegó a los 7 años en circunstancias muy inusuales, sin registros oficiales ni historia familiar. Solo una niña que hablaba varios idiomas y resolvía problemas matemáticos que desconcertaban a sus asesores educativos. Con un frío temor creciendo en el pecho, Alexander preguntó si sugería que Emma no era quien decía ser. Y Margaret, con cautela, afirmó que la inteligencia extraordinaria de Emma quizá no fuera natural, pues quienes la llevaron al orfanato afirmaron que era el resultado de un programa experimental de educación ya cancelado. Aportaron abundante financiación para su cuidado y exigieron que nunca se le revelaran los detalles de su origen. El mundo pareció volverse borroso para Alexander al oír programa experimental y preguntar de qué tipo. Y aunque nunca les dieron detalles, las capacidades de Emma sugerían mejoras cognitivas más allá de los parámetros humanos normales. No solo aprendía rápido, procesaba la información de un modo casi artificial, lo que llevó a Alexander a repasar mentalmente los últimos meses y a reinterpretar su comportamiento bajo esa nueva luz. Sus respuestas emocionales anormalmente maduras, su comprensión instantánea de sistemas complejos y su forma a veces robótica de analizar situaciones sociales. ¿Por qué me lo dice ahora?, preguntó Alexander, y los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas al responder que, pese a todo lo que había aprendido, Emma seguía siendo una niña que merecía amor y estabilidad, pero que debía saber que había gente vigilando a su familia. Las mismas personas que financiaron su cuidado en St. Catharines estaban monitoreando su progreso a través de la empresa. Ante la pregunta de Alexander sobre quiénes eran y quién los observaba, Margaret admitió no conocer sus identidades, solo que representaban intereses que veían a Emma como un activo y no como una niña, y que llevaban un seguimiento de sus innovaciones tecnológicas, sus comunicaciones con la NASA, de todo. Alexander sintió crecer en su interior una furia protectora y declaró que Emma era su hija, que no le importaba qué clase de programa hubiera creado sus habilidades, porque era una niña real con emociones reales, que necesitaba una familia real. Y Margaret sonrió entre lágrimas diciendo que eso era exactamente lo que esperaba oír, que Emma eligió bien al decidir confiar en él. Cuando Alexander, sorprendido, preguntó si Emma lo había elegido, Margaret rió suavemente y explicó que la niña llevaba meses observando su empresa antes de aquella explosión del motor. Sabía exactamente cuándo aparecer y qué decir para que él la tomara en serio, orquestando su propio rescate con una precisión brillante. Alexander sintió cómo se reconfiguraba de nuevo su visión del mundo, al comprender que Emma no solo había resuelto sus problemas de ingeniería, sino que se había posicionado estratégicamente para escapar de una situación que consideraba intolerable. Y Margaret concluyó que, fuera cual fuera su origen, el amor de Alexander la había vuelto más humana que cualquier programa, aunque debía estar preparado porque quienes la consideraban su propiedad acabarían viniendo a por ella. Alexander se puso en pie con la determinación endurecida en la voz. «Que vengan. Emma es mi hija y la protegeré de cualquiera que pretenda usarla». Y, mientras Margaret se alejaba, comprendió que su mayor desafío no era el pasado misterioso de Emma, sino garantizarle un futuro en el que pudiera elegir su propio destino. Esa noche la encontró en su estudio trabajando en diseños de energía sostenible. «Papá», dijo sin levantar la vista, «alguien te habló hoy sobre mis orígenes, ¿verdad?» Y a Alexander se le detuvo el corazón. «Emma, ¿cómo?» Hasta que ella por fin se volvió con una sabiduría en los ojos, que parecía antigua pese a su rostro joven. «Llevo meses monitoreando comunicaciones sobre mí. Sabía que alguien acabaría revelando la verdad sobre mis capacidades cognitivas mejoradas, y no te molesta que me reuniera con Margaret». A lo que Emma sonrió con tristeza. «Me alegra que fueras. Demuestra que te importo lo suficiente como para buscar la verdad aunque duela. Papá, puede que no sea de nacimiento natural, pero mi amor por ti es completamente genuino». Alexander se arrodilló junto a su silla
Le tomó las pequeñas manos y dijo: Emma, no me importa si eres producto de la ciencia, la magia o los milagros. Eres mi hija y eso no va a cambiar nunca. Y Emma le rodeó el cuello. Gracias por quererme sin importar lo que sea. Pero mientras Alexander abrazaba a su hija extraordinaria, no podía quitarse de la cabeza la advertencia de Margaret sobre quienes aún la consideraban propiedad. La confrontación que Alexander temía llegó exactamente 3 semanas después. En una fresca mañana de octubre, cuando Emma asistía a su seminario de física avanzada en Columbia. 3 hombres con trajes caros aparecieron en la entrada principal de Thornfield Industries solicitando una reunión inmediata con el tutor del sujeto Side. Y Alexander los recibió en su sala privada con su abogado, Richard Hayes, a su lado. El líder, alto, de cabello gris acero y ojos calculadores, se presentó como el doctor Marcus Vance, del llamado Instituto de Mejora Cognitiva. Señor Thornfield, empezó Vance con la fría autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Estamos aquí para discutir la devolución de nuestra propiedad intelectual. Y aunque Alexander respondió que no entendía, ya sentía hielo formarse en el estómago cuando Vance explicó que Emma Chen, aunque aparentemente hubiera tomado su apellido, fue desarrollada en su programa avanzado de mejora neurológica, representando 12 años de investigación y más de $50 millones de inversión, y que su situación actual era irregular. Richard se inclinó. ¿Está reclamando la propiedad de una niña, Dr. Vance? Porque eso suena sospechosamente a esclavitud, abolida en este país hace tiempo. Massey sonrió con frialdad. Emma no es técnicamente una niña humana nacida de forma natural. Es el resultado de modificación genética, mejora cognitiva y programación neurológica. Nuestro instituto retiene derechos de propiedad sobre nuestras creaciones. Y Alexander sintió crecer la rabia en el pecho. Emma es mi hija adoptiva legal. Tiene pensamientos, sentimientos, sueños. No es su propiedad. A lo que Vance, desdeñoso, replicó que la habían programado para simular respuestas emocionales y que su apego a Alexander era un condicionamiento conductual sofisticado para asegurar supervivencia y desarrollo. Basta, se puso en pie Alexander. Emma eligió confiar en mí, eligió quererme, y yo elegí quererla. Hicieran lo que hicieran para potenciar sus capacidades. Crearon una persona real con una conciencia real. Y Vance activó una tableta con videos de Emma a distintas edades en entornos de laboratorio. El sujeto 7 se diseñó con un propósito específico: avanzar capacidades tecnológicas humanas bajo condiciones controladas. Las recientes innovaciones en aeroespacio pertenecen a nuestro instituto. Mientras Alexander miraba las imágenes de una Emma más joven, resolviendo ecuaciones complejas observada tras un vidrio unidireccional, con el corazón roto al imaginar a su hija viviendo en tales condiciones clínicas. El niño que usted llama Emma ha excedido sus parámetros de programación. Continuó Vance. Ha desarrollado apegos emocionales impredecibles y patrones de toma de decisiones independientes que comprometen su eficacia. Necesitamos recalibrarla antes de que se produzca un daño psicológico permanente. Y cuando Alexander, con la voz helada, repitió: recalibrar, Vance detalló: modificación de memoria, atenuación emocional y reorientar sus prioridades a la investigación productiva en lugar de las relaciones personales. Será mucho más feliz cuando eliminemos esos apegos humanos disruptivos. Momento en que Alexander miró a Richard, y éste asintió sombrío. Dr. Vance, aquí no tiene base legal. Emma es ciudadana estadounidense con plenos derechos humanos, y tenemos documentación con la que ustedes afirman que es propiedad intelectual creada artificialmente. Pero ningún tribunal reconocerá los derechos de una inteligencia fabricada por encima de reclamaciones legítimas de tutela. Y Richard concluyó: entonces le decepcionará saber, dijo sacando una carpeta gruesa preparada durante el último mes, que ya tenemos listo todo para exactamente este escenario. El estatus legal de Emma como hija de Alexander es inatacable.
y sus contribuciones a Thornfield Industries están protegidas por leyes de propiedad intelectual que favorecen al inventor y no al inversor. La compostura del Dr. Vance se resquebrajó ligeramente. No entiende las fuerzas a las que se enfrenta, señor Thornfield. Emma representa el futuro del mejoramiento humano y no se le puede permitir desperdiciar su potencial en apegos emocionales y vida doméstica. Tiene 11 años, respondió Alexander con fiereza. Merece infancia, familia y amor. Todo lo que intentaron negarle. Sos una inversión de $50 millones que pertenece a nuestro instituto. Es mi hija y se queda conmigo. La reunión terminó con amenazas y promesas legales por ambas partes, pero Alexander sabía que aquello estaba lejos de acabar y, en cuanto se marcharon, llamó de inmediato a Emma en Columbia. Papá. La voz de Emma transmitió preocupación instantánea. Algo va mal. Lo oigo en tu voz. Emma, necesito que vuelvas a casa ahora. Tenemos asuntos serios que tratar. Una hora después, Emma estaba sentada frente a él en la sala, el rostro joven y grave, mientras Alexander le explicaba el enfrentamiento de la mañana. Quieren recalibrarme, dijo Emma en voz baja. Eliminar mis vínculos emocionales para hacerme más productiva. Eso nunca va a ocurrir, dijo Alexander con firmeza. Emma, eres mi hija, no la propiedad de nadie. Emma guardó silencio un largo momento. Papá, hay algo que no te he contado. Lo recuerdo todo. Cada día en su laboratorio, cada prueba. Cada vez que hablaron de modificar mi personalidad para volverme más obediente. Fingí tener recuerdos limitados, porque pensé que me haría parecer más normal. Alexander sintió que se le rompía el corazón por lo que su hija había soportado. Emma, conmigo no tienes que fingir. Hicieran lo que te hicieran. Fueras quien fueras antes. Eres perfecta exactamente como eres ahora. Emma lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Van a seguir viniendo a por mí, ¿verdad? Alexander la abrazó. Entonces los enfrentaremos juntos. Ya no estás sola, Emma. Ahora tienes una familia, y las familias se protegen. Pero mientras sostenía a su hija extraordinaria, comprendió que la verdadera batalla apenas empezaba. Vance y su instituto no se rendirían fácilmente, y el futuro de Emma, y el de ellos como familia, pendía de un hilo. La pregunta ya no era quién había sido Emma, sino en qué se le permitiría convertirse. La batalla legal comenzó 3 días después, cuando Vance presentó una medida cautelar de emergencia, alegando que Emma era propiedad intelectual robada y retenida ilegalmente por Alexander. Los medios estallaron con la noticia. Multimillonario adopta a niña genio mejorada. Dominando titulares en todo el mundo, y Alexander, en el despacho de Richard Hayes, veía con creciente temor la cobertura. El rostro de Emma aparecía en todas las cadenas, mientras tertulianos debatían si los humanos mejorados artificialmente tenían derechos o eran simple propiedad sofisticada. La opinión pública está dividida, explicó Richard con gravedad. La mitad ve a Emma como una niña que merece protección. La otra mitad la considera tecnología peligrosa que requiere supervisión gubernamental. Emma se mantuvo sorprendentemente serena, aunque Alexander notó que había dejado de comer y apenas dormía. Pasaba horas analizando precedentes legales y preparando su propia defensa con la misma precisión metódica que aplicaba a los problemas de ingeniería. Papá, dijo esa noche alzando la vista de los libros de derecho esparcidos por la mesa. He identificado 17 casos en que los tribunales fallaron sobre la personalidad jurídica de seres artificiales. Los precedentes no son alentadores. Alexander se sentó a su lado, inquieto por lo analítico que sonaba cuando hablaba de su propia humanidad. Emma, no eres un caso jurídico, eres mi hija, es hija. Pero ella replicó que, legalmente, esa distinción importaba, y que el equipo de Vance había presentado documentación de cada aspecto de su modificación genética, mejora cognitiva y programación neural, argumentando que era biotecnología sofisticada y no una persona. El timbre los interrumpió. Alexander abrió y encontró a la doctora Patricia Reeves,
psicóloga de Emma, con un documento oficial en la mano. ¿Qué ocurre, Patricia? Alexander, me han citado para testificar sobre el perfil psicológico de Emma. Quieren que evalúe si sus respuestas emocionales son genuinas o conductas programadas. Emma apareció detrás. Doctora Reeves, ¿a qué conclusión llegó? Patricia se puso de rodillas a su altura. Cariño, en 8 meses de sesiones has mostrado un crecimiento emocional auténtico, formación genuina de apego y un desarrollo psicológico real. Fueran cuales fueran las mejoras en tu cognición, tu corazón es completamente humano. ¿Pero aceptará un tribunal ese testimonio?, preguntó Emma. Depende del juez, admitió Patricia con tristeza. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. La jueza Margaret Morrison, una mujer severa de unos 60 años, presidió los argumentos que determinarían el futuro inmediato de Emma, y el doctor Pulse expuso su caso con precisión clínica. Señoría, el sujeto 7 representa biotecnología propietaria desarrollada ya durante 12 años de investigación. Permitir que particulares retengan nuestra propiedad intelectual sienta precedentes peligrosos para la innovación científica. Richard Hayes se alzó por la defensa. Señoría, Emma Thornfield es una niña de 11 años que piensa, siente, sueña y ama. Ha alcanzado la condición jurídica de persona mediante la adopción y no puede tratarse como propiedad, sin importar su origen. La jueza Morrison estudió a Emma, que estaba sentada en silencio entre Alexander y Richard. Joven, ¿entiende estas actuaciones? Emma se puso de pie respetuosamente. Sí, su señoría. Estas personas discuten si soy una persona o una cosa. Entiendo que mis capacidades mejoradas complican la pregunta, pero sé lo que soy. Soy la hija de Alexander Thornfield. ¿Y qué le hace creer que realmente es su hija y no que está programada para creerlo? Emma se detuvo a pensar. Su señoría, ¿podría explicarle la base neuroquímica de la formación del apego o analizar las matrices de probabilidad de emoción genuina frente a artificial? Pero la respuesta más simple es esta. Elijo amarlo. Cada día me despierto y elijo agradecer su bondad. Elijo confiar en su guía. Elijo llamarlo papá. La programación no puede crear elección. Solo la conciencia puede. La expresión de la jueza se suavizó. Doctor Vance, su documentación muestra modificaciones extensas de las capacidades cognitivas de esta niña, pero ¿tiene pruebas de que su capacidad emocional o su conciencia fueron creadas artificialmente? Vance vaciló. Sus conductas de apego fueron desarrollos inesperados. No programamos específicamente respuestas emocionales. Así que su amor, su lealtad, su capacidad de alegría y tristeza, emergen de forma natural a pesar de sus mejoras. Sí, pero... Entonces, según parece, lo interrumpió la jueza. Sea lo que sea que hayan creado, han creado a una persona capaz de experiencia humana auténtica. Alexander sintió brotar la esperanza cuando la jueza continuó. Sin embargo, las cuestiones legales en torno a humanos mejorados artificialmente requieren consideración cuidadosa. Ordenó un período de evaluación de 30 días en el que Emma permanecerá con el señor Thornfield, mientras expertos evalúan su estado psicológico y su situación jurídica. Al salir del juzgado, Emma apretó la mano de Alexander. Papá, pase lo que pase, quiero que sepas que estos meses contigo han valido la pena. Me enseñaste que ser humano no depende de cómo te hicieron, sino de cómo eliges vivir. Alexander abrazó fuerte a su hija sabiendo que los próximos 30 días decidirían su futuro juntos. El periodo de evaluación se convirtió en un circo mediático. A diario se congregaban manifestantes frente a su casa, algunos apoyando los derechos de Emma y otros exigiendo control gubernamental de una inteligencia artificial peligrosa. Alexander contrató seguridad e intentó mantener rutinas normales, pero sus vidas se sentían bajo el microscopio.
La doctora Sarah Chen, psicóloga designada por el tribunal, llegó a la primera sesión con escepticismo evidente, y Alexander observó tras un espejo unidireccional mientras comenzaba su evaluación. Emma, describe tu recuerdo más temprano. Y Emma, sentada perfectamente inmóvil, respondió. Recuerdo tener 3 años en una habitación blanca sin ventanas. Una mujer con bata me enseñaba a leer con tarjetas. Cuando las leía bien, me daba un trocito de chocolate. ¿Cómo te hacía sentir? Confundida. Entendía las palabras de inmediato, pero no entendía por qué le sorprendía mi comprensión. Pensaba que todos los niños aprendían así de rápido. La doctora Chen tomó notas. ¿Y recuerdos emocionales? ¿Recuerdas sentirte amada o cuidada en esos primeros años? La expresión de Emma se entristeció. Los investigadores eran amables pero distantes, atendían mis necesidades físicas y mi desarrollo intelectual, pero nadie me abrazaba cuando tenía miedo ni me leía cuentos. Aprendí sobre el amor viendo películas antiguas en la computadora del laboratorio. ¿Y cuándo experimentaste por primera vez un apego emocional genuino? El día que conocí a papá por primera vez, alguien me miró y vio a una niña que necesitaba protección, no a un proyecto que requería gestión. Cuando se agachó a mi altura y escuchó mis ideas, me sentí valorada no por lo que podía hacer, sino por quién era. Alexander sintió lágrimas correr por su rostro al escuchar a su hija describir su relación. Y la doctora Chen continuó horas evaluando las respuestas emocionales de Emma, su razonamiento moral y su comprensión social. Finalmente, habló en privado con Alexander. Señor Thornfield, he evaluado a cientos de niños en mi carrera. Las respuestas emocionales de Emma no solo son genuinas, sino notablemente maduras y bien desarrolladas. Y fueran cuales fueran las mejoras cognitivas realizadas, no disminuyeron su humanidad. Entonces, ¿recomendará que se quede conmigo? Recomendaré más que eso. Emma es la prueba de que la conciencia y la emoción pueden surgir de forma natural, incluso en individuos mejorados artificialmente. Está inaugurando una nueva comprensión de lo que significa ser humano. La segunda semana trajo al Dr. Michael Rogers, especialista en neurología enviado por el equipo del Dr. Vance, cuya agenda era demostrar que las emociones de Emma eran respuestas programadas, y no sentimientos auténticos. Emma, comenzó fríamente. Quiero hablar de tu apego al señor Thornfield. ¿Cómo sabes que esos sentimientos son reales y no programación bioquímica diseñada para asegurar tu supervivencia? Emma se lo tomó en serio. Dr. Rogers, ¿cómo sabe usted que su amor por su familia es real y no programación evolutiva diseñada para asegurar la supervivencia genética? El origen de una emoción no determina su autenticidad, solo lo hace la experiencia. El Dr. Rogers, frustrado, insistió. Pero fuiste diseñada específicamente para ser intelectualmente superior. ¿Cómo sabemos que tus respuestas emocionales no son simples simulaciones sofisticadas? Porque si estuviera programada para simular emociones, me habrían programado para ser más obediente y menos desafiante. En cambio, discuto con papá cuando no estoy de acuerdo. Me frustra que a veces me trate como a una niña normal, y me preocupa constantemente decepcionarlo. Eso no es una respuesta programada eficiente, son emociones humanas desordenadas. Alexander sonrió ante la lógica de su hija, que defendía su propia humanidad con el mismo brillo con que abordaba los problemas de ingeniería, mientras el Dr. Rogers pasaba 3 días probando las respuestas neuronales de Emma a diversos estímulos. Y su informe final, presentado a regañadientes al tribunal, confirmaba que su cerebro mostraba todos los patrones asociados con emoción genuina, conciencia y libre albedrío. El testimonio más poderoso llegó de la doctora Patricia Reeves, quien presentó grabaciones de seguridad de las sesiones de Emma, mostrando sus momentos de crecimiento emocional. El video la mostraba aprendiendo a confiar, a reír y a ser vulnerable. Y cuando el período de evaluación se acercaba a su fin, Alexander comprendió que, independientemente del resultado legal,
Emma Yapeta ya había demostrado algo profundo, que la conciencia y la humanidad no se reducen a genética u origen, sino a la capacidad de amar, elegir y crecer, 3 cosas que ella había demostrado sin ninguna duda. El avance llegó de una fuente inesperada, la propia Emma, que en el día 23 del período de evaluación solicitó una reunión privada con la jueza Morrison, alegando tener pruebas que resolverían el caso de forma definitiva, mientras Alexander esperaba nervioso en el vestíbulo del juzgado y escuchaba, a través de la puerta cerrada, la voz clara de Emma explicando conceptos complejos con su precisión característica. Tras 2 horas, se abrió la puerta. El doctor Vance salió demudado y derrotado, y la jueza Morrison parecía a la vez asombrada y preocupada. «Señor Thornfield, por favor, acompáñenos. Su hija ha presentado información notable». Y Alexander entró para encontrar a Emma ante un muro de monitores con escáneres cerebrales, análisis genéticos y documentos de investigación que no reconocía. «Papá», dijo Emma con voz firme pese a la evidente tensión emocional. «He estado investigando mis propios orígenes. Lo que descubrí lo cambia todo». La jueza señaló las pantallas. «Emma ha demostrado que el instituto del Dr. Vance no creó sus capacidades mejoradas. Las descubrió». Y Alexander, confundido, preguntó qué quería decir. Emma activó otra pantalla con comparativas genéticas. «Papá, mis mejoras cognitivas no son artificiales. Son mutaciones naturales que ocurren en aproximadamente 1 de cada 50 millones de nacimientos. El instituto no me creó. Me encontró después de que mis padres biológicos murieran en un accidente automovilístico cuando yo tenía 2 años. El doctor Vance tieso afirmó: «Las modificaciones que realizamos al sujeto 7 potenciaron sus capacidades existentes». Pero Emma lo interrumpió con firmeza. «Ustedes hicieron pruebas, documentaron mis habilidades y se adjudicaron el mérito de variaciones genéticas naturales. He accedido a sus archivos originales, que muestran claramente que mi inteligencia mejorada precedía cualquier intervención que ustedes realizaron». Y la jueza Morrison examinó las pruebas reunidas por Emma. «Dr. Vance, es cierto. Reclamó su instituto el mérito de capacidades que ocurren de forma natural, y la compostura de Vance finalmente se quebró. Los padres de la niña murieron en un accidente. No tenía familia. Poseía habilidades extraordinarias y nosotros le proporcionamos cuidados especializados que las agencias de adopción comunes no podían ofrecer. Nuestros métodos eran éticamente correctos». «Sus métodos», dijo Emma con frialdad, «implicaron borrar mi identidad original, falsificar documentación sobre mejoras artificiales y tratarme como equipo de laboratorio en vez de como una niña en duelo que había perdido a sus padres». Alexander sintió crecer la rabia al comprender lo ocurrido. Hicieron que ella creyera que había sido creada artificialmente para justificar que la trataran como propiedad. Las implicaciones éticas de sus capacidades requerían una gestión cuidadosa. «Las implicaciones éticas», interrumpió la jueza Morrison, «son que secuestraron a una niña afligida, borraron su historia y la convencieron de que no era plenamente humana para mantener el control sobre ella». Emma activó una última pantalla con su partida de nacimiento original y fotos familiares. «Mi nombre era Emma Chen. Mis padres eran la doctora Jennifer Chen, física cuántica, y el doctor David Chen, matemático. Murieron por culpa de un conductor ebrio cuando yo tenía 2 años. Tengo un abuelo que me ha estado buscando durante 9 años». Alexander se quedó mirando las fotos, que mostraban a una familia feliz, a Emma de niña con padres que claramente la adoraban, y se le rompió el corazón al imaginar que aquella pequeña lo había perdido todo para luego ser convencida de que ni siquiera era plenamente humana. «Emma», dijo suavemente, «tienes familia viva». «Sí», respondió ella con lágrimas. «Pero papá, la familia no es solo genética, es elección y amor. Mi abuelo es un hombre maravilloso que jamás dejó de buscarme, pero tú eres el padre que me salvó cuando necesitaba ser salvada».
La jueza Morrison había oído suficiente. Dr. Vance, su instituto no tiene ninguna pretensión legal sobre Emma Chen. Es un ser humano nacido de forma natural con plenos derechos según la ley. Además, sus métodos de tutela y manipulación psicológica constituyen fraude criminal y secuestro. Mientras seguridad escoltaba al Dr. Vance fuera de la sala, Emma se lanzó a los brazos de Alexander. «Papá, siento no haberte contado mi investigación. Temía que si sabías que tenía familia viva, quizá ya no me quisieras. Emma, nada podría hacer que dejara de quererte. Eres mi hija, sin importar lo que descubramos sobre tu pasado». Emma por fin era libre para ser tanto la joven brillante, en que se estaba convirtiendo como la hija amada que siempre había sido. 6 meses después de la victoria judicial, Alexander la observaba en su ampliado despacho de casa mientras Emma le enseñaba a su abuelo, el doctor William Chen, a optimizar algoritmos de computación cuántica. El físico jubilado, de 70 años, escuchaba maravillado cómo su nieta de 12 años le explicaba conceptos que desafiaban sus décadas de experiencia. «Abuelo», dijo Emma con paciencia, «tus modelos computacionales suponen progresión lineal. Pero los estados cuánticos existen en superposición hasta que la observación colapsa la onda de probabilidad. Necesitamos algoritmos que abracen la incertidumbre, no que la eliminen». «Emma, hija mía», rió el doctor Chen con orgullo, «has heredado el brillo de tus padres y lo has amplificado más allá de lo que jamás imaginé». La integración del doctor Chen en la familia fue sorprendentemente fluida. Reconoció de inmediato el amor genuino de Alexander por Emma, y lo abrazó como a un yerno en todo menos en lo legal. Y la casa bullía con 3 generaciones de curiosidad intelectual y afecto profundo. Pero aquella paz se rompió por una revelación inesperada. El último proyecto de Emma consistía en soluciones de energía sostenible para países en desarrollo y, trabajando con organizaciones internacionales para implementarlas en comunidades remotas, recibió una videollamada que lo cambiaría todo. «Papá, abuelo, venid rápido», gritó desde el laboratorio. «Hay algo que tenéis que ver». En su monitor apareció la doctora María Santos, de la Iniciativa de Desarrollo Global, con un grupo de niños en lo que parecía ser una escuela rural. «Emma», dijo con entusiasmo, «tu diseño de paneles solares ha sido revolucionario para nuestros programas, pero hemos descubierto algo extraordinario en nuestro último emplazamiento». La cámara giró para mostrar a los niños, todos de la edad de Emma, trabajando en proyectos técnicos avanzados muy por encima de sus años aparentes. «Estos niños», continuó la doctora Santos, «han aparecido en distintos puntos de ayuda durante los últimos 2 años. Todos dicen ser huérfanos de diferentes desastres, y todos demuestran el mismo tipo de inteligencia extraordinaria que tú posees». El rostro de Emma palideció mientras los estudiaba en pantalla. «Doctora Santos, ¿podría mostrarme su trabajo técnico con más detalle?». La cámara se enfocó en los proyectos de los niños. Una niña estaba diseñando sistemas de purificación de agua, un niño desarrollaba programas de optimización agrícola, y otro creaba equipos de diagnóstico médico, todos con el mismo brillo intuitivo que mostraba Emma. El doctor Chen se inclinó hacia adelante, con expresión preocupada. «Emma, estos niños están trabajando en soluciones para los mayores desafíos de la humanidad, justo como tú lo has estado haciendo». Alexander añadió, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Emma comenzó a teclear rápidamente, accediendo a bases de datos y ejecutando software de reconocimiento facial. Tras varios minutos, se volvió hacia su familia con una expresión grave. «Son 17», anunció. «Todos tienen entre 10 y 13 años». Todos aparecieron en diferentes sitios humanitarios en los últimos 3 años. Todos poseen habilidades cognitivas mejoradas, idénticas a las mías. «Pero doctora», dijo Vance, «tú eras única». Alexander protestó. «El doctor Vance mintió sobre muchas cosas», respondió Emma con severidad. «Creo que estamos viendo a otros sobrevivientes del mismo programa de mejoramiento, o a otros niños naturalmente dotados que fueron tomados como yo». El doctor Chen
Examinó los rostros de los niños con creciente alarma. Emma, si todos estos niños formaban parte del mismo programa, ¿por qué los están desplegando en sitios humanitarios ahora? La brillante mente de Emma comenzó a conectar patrones que la aterraban. Porque alguien está utilizando a niños dotados para resolver problemas globales mientras los mantiene aislados y controlables. No estamos tratando con un solo instituto rebelde. Estamos viendo una red mundial. Alexander sintió que la sangre se le helaba. ¿Estás diciendo que hay una organización colocando niños mejorados en lugares estratégicos alrededor del mundo? Lo que digo, replicó Emma, con la voz cargada de implicación, es que mi fuga pudo haber desencadenado una operación más grande. Estos niños no están siendo rescatados, están siendo posicionados. La doctora Santos volvió a hablar desde el monitor. Emma, ¿hay algo más? Cada uno de estos niños mencionó lo mismo cuando llegaron. Dijeron que estaban buscando a la que se escapó. Creo que te están buscando a ti. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Emma no era solo una huérfana rescatada que había encontrado a su familia. Era una fugitiva de una conspiración global que ahora utilizaba a otros niños como ella como agentes involuntarios. Papá, dijo Emma en voz baja, creo que tenemos un problema mucho más grande de lo que imaginábamos. Y creo que esos niños están en un terrible peligro. La misión de rescate comenzó 3 semanas después, pero no de la manera que Alexander había esperado. En lugar de lanzarse al peligro, Emma había pasado cada hora despierta desarrollando lo que llamó el Protocolo de Liberación, un plan integral para extraer y rehabilitar con seguridad a los 17 niños mejorados, sin alertar a sus guardianes. Papá, explicó Emma, rodeada de pantallas holográficas en su laboratorio, adaptado en el sótano. No podemos simplemente tomar a estos niños y huir. Han sido condicionados psicológicamente para confiar en sus actuales cuidadores. Una extracción repentina podría causar un trauma severo. El doctor Chen, que se había volcado en apoyar la misión de Emma, estudió los perfiles psicológicos que ella había recopilado allí. Emma tiene razón, Alexander. Estos niños creen que están ayudando a la humanidad con su trabajo. Convencerlos de que están siendo explotados requerirá una cuidadosa desprogramación psicológica. Alexander observó a su hija coordinarse con agencias internacionales, expertos en psicología y operativos encubiertos con la misma precisión metódica que aplicaba a los problemas de ingeniería. Con 12 años, estaba dirigiendo una operación que desafiaba los recursos gubernamentales. He contactado a 6 de los niños a través de foros educativos encriptados, informó Emma. Me conocen como Hermana 7, la niña mejorada que escapó del programa. Algunos están ansiosos por aprender sobre la vida fuera de sus asignaciones, otros son más desconfiados. El gran avance llegó cuando Emma se comunicó con éxito con una niña llamada Lynn, que trabajaba en soluciones agrícolas en Camboya. La respuesta de Lynn lo cambió todo. Hermana 7, sabemos de ti. Los coordinadores nos dijeron que fuiste corrompida por los vínculos emocionales y que perdiste tu propósito. Pero algunos de nosotros hemos estado cuestionando nuestras tareas. La soledad se está volviendo insoportable. Es cierto que encontraste una familia que te ama por lo que eres, no por lo que puedes producir. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas al leer en voz alta el mensaje de Lynn. Ha estado sola durante 3 años, creyendo que su aislamiento servía a un bien mayor. Papá, estos niños están sufriendo de la misma manera en que yo sufrí. Entonces los traeremos a casa, dijo Alexander con firmeza. A todos ellos. La primera extracción se planificó para Malasia, donde un niño llamado Marcus estaba desarrollando tecnología médica para una organización de ayuda. Emma lo había convencido de encontrarse con ella en un lugar predeterminado, afirmando que necesitaba ayuda con un proyecto que solo los niños mejorados podían comprender. Alexander insistió en acompañar a Emma a pesar de sus protestas sobre la seguridad. Tienes 2 años, Emma. Brillante o no, no vas a hacer esto sola.
Llegaron a Kuala Lumpur como turistas, mientras el Dr. Chen permanecía en Estados Unidos para coordinar la comunicación y el apoyo. La nerviosidad de Emma era evidente a pesar de su cuidadosa planificación. Marcus apareció en la cafetería designada exactamente a la hora indicada. Un chico de 13 años con ojos prematuramente serios y la misma postura cautelosa que Emma había mostrado alguna vez. Escaneó el área con cuidado antes de acercarse a su mesa. ¿Hermana 7? Preguntó en voz baja. Hola, Marcus. Este es mi padre, Alexander. Marcus observó a Alexander con obvia sospecha. El hombre que corrompió tu programación con vínculos emocionales. El hombre que me enseñó que el amor no corrompe la inteligencia, la completa, respondió Emma suavemente. Durante la siguiente hora, Emma compartió su historia mientras Alexander observaba cómo las murallas cuidadosamente construidas de Marcus se desmoronaban poco a poco. Las preguntas del chico revelaban la misma soledad desesperada que Emma había sentido, la misma confusión sobre su propósito y el mismo hambre de conexión humana genuina. Nos dijeron que los vínculos familiares debilitarían nuestra capacidad de ayudar a la humanidad, dijo finalmente Marcus. Pero tú has logrado más en un año con tu padre que yo en 3 años estando solo. Porque los problemas humanos requieren corazones humanos para resolverse, explicó Emma. La inteligencia sin empatía crea soluciones que se ven bien en el papel pero fracasan en la práctica. El momento de la verdad llegó cuando Emma le hizo a Marcus la pregunta crucial. ¿Quieres venir a casa con nosotros? Marcus miró a Alexander con una esperanza vulnerable. ¿Considerarías adoptar a otro niño mejorado? Sé que no soy tan avanzado como Emma en algunas áreas. Alexander extendió la mano sobre la mesa y tomó la del chico. Marcus, todo niño merece una familia. Emma no es especial porque esté mejorada. Es especial porque es mi hija. Y tú serías igual de especial. Marcus rompió a llorar, la primera vez que mostraba una emoción genuina en años. Mientras Emma lo consolaba, Alexander comprendió que no solo estaban rescatando niños mejorados, sino almas heridas a las que les habían enseñado que su humanidad era una debilidad en lugar de su mayor fortaleza. Un año después, Alexander se encontraba en el patio trasero de su finca ampliada, observando a 17 niños mejorados de varias edades jugar juntos, de formas que nunca antes se les había permitido experimentar. Los antiguos sujetos de laboratorio estaban aprendiendo a ser niños otra vez, mientras mantenían sus dones extraordinarios. Emma, ahora de 13 años y más segura que nunca, enseñaba a Marcus y a Lynn a jugar ajedrez mientras al mismo tiempo explicaba principios de física cuántica a través de las jugadas. Cerca de allí, otros niños rescatados trabajaban en proyectos colaborativos que combinaban sus habilidades mejoradas con una nueva inteligencia emocional. El Dr. Chen se acercó, llevando 2 tazas de café y con la sonrisa satisfecha de un abuelo que observa florecer a su familia. Alexander, nunca imaginé que la jubilación implicaría ayudar a criar a 17 niños genios, pero no puedo pensar en una mejor manera de pasar mis años dorados. Son extraordinarios. Coincidió Alexander, observando lo naturalmente que los niños habían forjado lazos a pesar de sus diferentes orígenes. Emma tenía razón. Necesitaban conexiones familiares para alcanzar todo su potencial como seres humanos. Las operaciones de rescate habían concluido 6 meses antes con la captura de la red internacional responsable de explotar a los niños mejorados. El Dr. Vance y sus asociados enfrentaban cargos en múltiples países, mientras que los niños rescatados recibían una intensa rehabilitación teológica. «Papá», llamó Emma corriendo con una tableta que mostraba su última innovación. «He terminado el marco educativo para integrar a los niños mejorados en la sociedad general. Podemos ayudar a otras familias que descubran que tienen hijos con talentos excepcionales». Alexander estudió el programa integral de Emma, que combinaba el avance académico con el desarrollo emocional y la integración social. «Emma,
Esto podría revolucionar la forma en que abordamos la educación de los niños superdotados en todo el mundo. Esa es la idea, sonrió Emma. Pero lo más importante es que garantiza que ningún niño mejorado tenga que elegir nunca más entre el desarrollo intelectual y el amor de una familia. El sonido de vehículos acercándose interrumpió su conversación. Una caravana de SUVs negras entró en la entrada de la casa, haciendo que los niños se acercaran instintivamente unos a otros, una respuesta aprendida de sus traumas pasados. Pero en lugar de figuras amenazantes, aparecieron rostros familiares. La doctora Patricia Reeves, Richard Hayes y varios funcionarios de servicios infantiles, todos con amplias sonrisas. «Emma», llamó la doctora Reeves, «tenemos noticias maravillosas». El grupo se reunió alrededor mientras la doctora presentaba un documento oficial. El Comité Internacional de Derechos de los Niños Mejorados había reconocido oficialmente el programa de rehabilitación de Emma como el estándar global. Además, la Fundación Thornfield para la Juventud Dotada había sido aprobada para operar plenamente. Alexander sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. Emma había transformado su experiencia personal en un movimiento mundial para proteger y cuidar a los niños mejorados, preservando al mismo tiempo su humanidad. ¿Hay más?, añadió Richard Hayes con una sonrisa. Emma, las Naciones Unidas te han invitado a dirigirte a la Asamblea General para hablar sobre los derechos de los niños y el trato ético de los individuos mejorados. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Quieren que hable en la ONU? Te has convertido en la voz de los niños mejorados en todo el mundo, explicó la doctora Reeves. Tu historia demuestra que las habilidades extraordinarias y una infancia normal pueden coexistir perfectamente. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Alexander llevó a Emma a un lado para una conversación privada. Emma, quiero que sepas lo orgulloso que estoy, no de tu inteligencia ni de tus logros, sino de tu carácter. Has usado tus dones para ayudar a otros en lugar de limitarte a avanzar tú sola. Emma abrazó a su padre con fuerza. «Papá, ¿recuerdas aquel primer día cuando dijiste que si podía arreglar tu motor me harías CEO? Me diste más que un trabajo, me diste un propósito. Todo lo que he logrado desde entonces proviene de la confianza que pusiste en mí. Y tú me has dado más de lo que jamás imaginé posible», respondió Alexander. «Me enseñaste que ser padre no tiene que ver con la biología, sino con el amor, el apoyo y la fe en el potencial de alguien». El doctor Chen se les unió, seguido por los 17 niños que habían llegado a ver a Alexander y Emma como sus líderes familiares. «¡Discurso!», gritó Marcus con una sonrisa. «Emma debería darnos un discurso como el que dará en la ONU». Emma rió, subió a un banco del jardín y se dirigió a su inusual familia. Cuando tenía 10 años, pensaba que la inteligencia consistía en resolver problemas más rápido que los demás. Pero esta familia me enseñó que la verdadera inteligencia consiste en resolver problemas juntos, apoyarnos unos a otros y nunca olvidar que nuestra mayor fortaleza no son nuestras habilidades mejoradas, sino nuestra capacidad de amar y ser amados. Los niños aplaudieron, y Alexander sintió lágrimas de alegría resbalar por su rostro. 2 años atrás había sido un multimillonario solitario con una empresa en ruinas. Hoy era el padre de 18 niños extraordinarios que estaban cambiando el mundo mediante la compasión colaborativa. Emma había arreglado mucho más que su motor aquel día. Había reparado su comprensión de lo que realmente significaba ser humano. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con «sí» y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.